Hola hermanos, nuevamente con ustedes para desarrollar esta cápsula de reflexión. Seguimos con la línea de la iglesia, su origen, su propósito, su destino, su obra. En ese sentido, quisiera dar lectura a unos versículos que se encuentran en el libro dirigido a los Efesios. En el capítulo 2, del versículo 20 en adelante, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí lo que nos dice es que nosotros somos morada de Dios. Hemos hablado suficientemente de la iglesia como un cuerpo, pero también así como una entidad orgánica. Pero también la Biblia nos da analogía a la iglesia como una estructura arquitectónica, en este caso como una morada de Dios. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento ya la idea de la morada de Dios, primeramente en el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto, luego en el templo que construyó Salomón. Así que esta idea de la morada de Dios siempre estuvo presente entre el pueblo de Dios. Y aquí nos dice esta carta, Pablo en su carta a los Efesios, que nosotros somos ahora la morada de Dios. Es decir, que sabemos que Dios habita en cada uno de nosotros, pero Él habita completamente en plenitud en la iglesia de Jesucristo. Cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia está unida, ahí se encuentra la plenitud de Dios. Y Pedro nos dice algo parecido en su primera carta, en el capítulo 2, del 4 al 5, donde dice: acercándoos a Él, Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí lo que nos está diciendo Pedro, a quien el mismo Señor llamó piedra, es que nosotros somos piedras vivas. Cada uno de nosotros somos una piedra viva. A diferencia del templo Salomón, que estaba construido con piedras muertas, ¿verdad? Piedras inertes, nosotros somos piedras vivas del templo de Dios y somos su morada. Así que cuando nos juntamos todos nosotros, cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia camina firme, cuando la iglesia camina consolidada, entonces la iglesia se transforma en la morada de Dios. Si una piedra está suelta, no puede ser la morada de Dios. Es más, generalmente en la Biblia una piedra suelta tiene un sentido negativo. Significa que hubo desolación. Nosotros podemos ver en el libro de Nehemías, en el de Esdras, que donde hubo desolación, donde el templo fue destruido, lo que más había eran piedras sueltas, piedras quemadas. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nuestro lugar corresponde a estar uno debajo del otro, estar incrustados en las paredes del templo. Ese es nuestro lugar. Si estamos afuera, nosotros perdemos la riqueza que significa ser la morada de Dios. Lo mismo pasa con una cubeta de madera. Esas cubetas que se utilizaban antes para contener el agua. Esas cubetas si una de las partes se removían, podían seguir conteniendo agua, pero el volumen sería muchísimo menor. Así que la completa función de la cubeta podría realizarse cuando tuviese todas sus partes unidas y juntas. Si faltase una, tal vez pudiese tener un volumen de agua, pero mucho menor, y no la cantidad para lo cual se fabricó esa cubeta. Entonces nosotros, de la misma manera,
Podemos cumplir el propósito de Dios como iglesia cuando todas las piedras están en su lugar, cuando todas las piedras están juntas, no cuando cada uno anda por su lado, no cuando uno decide cuándo congregarse y cuándo no, no cuando uno tiene ideas diferentes a la del resto del cuerpo, no cuando uno se mueve en dirección diferente, sino cuando está armoniosamente colocado por el maestro en su lugar. Si falta una piedra, eso puede significar que la estructura, la pared se debilite. Si falta una piedra, por ahí pueden entrar alimañas, puede un ladrón intentar ingresar. Por eso es muy importante que nosotros nos ubiquemos en el lugar donde nos puso el arquitecto, donde nos puso el albañil, el maestro, que es el Señor. Vemos tanto en la idea del cuerpo de Cristo como en el templo, la morada de Dios, que hay un principio, que hay una idea subyacente, y esta es que todos deben estar acoyuntados, que todos deben estar reunidos. Si los miembros o las piedras, las rocas, no están en su lugar, entonces hay pérdida, no solamente para el miembro, sino también para todo el resto del cuerpo o el resto del templo. Entonces, tenemos una magnífica bendición que nunca ningún pueblo lo tuvo, que somos morada de Dios, somos morada de Dios. Cuando nos levantamos, cuando nos vamos a trabajar, igual seguimos siendo morada de Dios. La iglesia sigue siendo morada de Dios, a pesar que podamos estar en diferentes lugares en un determinado momento del día, seguimos siendo la morada de Dios. Dios allí encuentra descanso, Dios allí puede expresarse plenamente. Entonces, que esta reflexión nos lleve a nosotros a entender, a sensibilizarnos acerca de nuestra importancia como miembro, la importancia vital para nosotros, que significa toda la iglesia. Y el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé el sentido del cuerpo. Muchas bendiciones.